¿Qué pasaría si un avance tecnológico pudiera cambiarlo todo y luego desapareciera misteriosamente? Hoy, revelaremos la verdad oculta tras el chip Willow de Google, un proyecto revolucionario que fue desactivado en circunstancias inquietantes. Número 5. La revolución cuántica. Imagine un mundo donde cálculos imposibles, problemas tan complejos que podrían paralizar las supercomputadoras más rápidas de la actualidad, se resuelven en segundos. Pues bien, este es el potencial transformador de la computación cuántica. Antaño objeto de sueños futuristas, las computadoras cuánticas ahora están transformando lo que creemos posible. Recientemente, un misterioso suceso en Google planteó preguntas sobre si la humanidad está realmente preparada para aprovechar tal poder. Según fuentes internas, su último chip cuántico, Willow, fue desactivado repentina y bruscamente. Una decisión rodeada de secretismo e intriga. ¿Qué ocultaba Google? ¿Y qué podría ser tan alarmante como para detener uno de los proyectos tecnológicos más ambiciosos? Lo que un hacker ético descubrió va mucho más allá de fallos técnicos. Pero para comprender la gravedad de estos acontecimientos, debemos remontarnos a 2019, cuando Google lanzó su procesador cuántico Sycamore con una audaz promesa: la supremacía cuántica. Este momento fue anunciado como un gran paso para la humanidad. Sycamore, un procesador cuántico superconductor con 53 qubits, realizó una tarea en tan solo 200 segundos que una supercomputadora clásica habría tardado aproximadamente 10.000 años. Este avance demostró que las computadoras cuánticas podían superar incluso a las máquinas clásicas más avanzadas para ciertos tipos de problemas. Un momento descrito como el sorpresa de la era cuántica. Además de ser un gran hito para Google, también representó un desafío para el mundo, marcando el comienzo de una era de capacidad computacional sin precedentes. Pero Sycamore no fue el final. Apenas años después, Google presentó Willow, su chip de nueva generación. Willow contaba con capacidades que, en comparación, hacían que Sycamore pareciera un prototipo. Los primeros informes sugerían que podía realizar en 5 minutos lo que una computadora clásica necesitaría durante 10 septillones de años. Sí, septillones. Una cifra alucinante, casi imposible de comprender. Sin embargo, en diciembre de 2024, si los rumores son ciertos, Google anunció abruptamente el cierre de Willow. No se dieron razones formales. Las teorías se descontrolaron. ¿Se trató de un fallo técnico? ¿Una brecha de seguridad? ¿O quizás el chip había hecho algo imprevisto? Las respuestas requieren una breve introducción a lo que hace que la computación cuántica sea tan revolucionaria. Así, en la computación clásica, los datos se procesan como bits, unidades de información representadas como O1. La computación cuántica introduce los qubits, que, gracias a los principios de la mecánica cuántica, pueden existir en múltiples estados simultáneamente. Esto se denomina superposición. Además, los qubits pueden vincularse mediante entrelazamiento, un fenómeno en el que el estado de un qubit se conecta instantáneamente con el de otro, independientemente de la distancia. Esta doble capacidad permite a las computadoras cuánticas procesar y analizar vastas combinaciones de posibilidades simultáneamente, en lugar de una a la vez. Al igual que las máquinas clásicas, problemas que requieren miles de millones de cálculos, como la simulación de moléculas complejas o la optimización de redes logísticas masivas, se pueden resolver en tiempo real. Sin embargo, construir computadoras cuánticas es notoriamente desafiante. Los qubits son delicados y requieren temperaturas ultrabajas y un aislamiento perfecto para funcionar de forma fiable. Incluso pequeñas vibraciones o fluctuaciones de temperatura pueden provocar errores, lo que requiere algoritmos avanzados de corrección de errores. Durante años, estas dificultades mantuvieron la tecnología cuántica en laboratorios y artículos académicos. Pero la carrera por escalar los sistemas cuánticos está en marcha. Con gigantes tecnológicos y gobiernos invirtiendo miles de millones en este esfuerzo, hay muchísimo en juego. La computación cuántica podría desencadenar una ola de avances en medicina, energía, finanzas e inteligencia artificial. Pero por muy poderosa que sea la promesa de la computación cuántica, tiene otra cara. Un potencial que podría tener graves implicaciones para la seguridad global e incluso para nuestra comprensión de la realidad misma. Willow fue mucho más que una simple mejora gradual respecto a Sycamore. Diseñada para abordar problemas mucho más complejos, fue un paso más hacia el esquivo objetivo de la computación cuántica tolerante a fallos, una máquina lo suficientemente potente
como para abordar aplicaciones del mundo real sin sucumbir a errores. Sin embargo, a medida que los ingenieros de Google superaban los límites de Willow, comenzaron a surgir informes sobre extrañas anomalías en sus operaciones. Personas con información privilegiada describieron cálculos que arrojaban datos tan desconcertantes que desafiaban la comprensión. Y la intriga no hizo más que aumentar cuando el cierre del proyecto desató rumores. Dentro de la comunidad científica, las teorías van desde fallos técnicos pragmáticos hasta teorías descabelladas que involucran la conciencia cuántica y las dimensiones paralelas. La comunidad científica estaba dividida. ¿Era el comportamiento de Willow una señal de progreso o una señal para detenerse? La supremacía cuántica se promocionó en su momento como un punto final, una prueba de que las máquinas cuánticas habían llegado. Pero, ¿y si subestimábamos su potencial o sus riesgos? ¿Y si, en nuestra prisa por usar esta tecnología, no comprendíamos el alcance total de sus implicaciones? Un hacker ético descubrió verdades tan impactantes que obligaron a una de las empresas más innovadoras del mundo a cancelar su mayor avance. Por eso debemos explorar las anomalías de los datos, profundizar en teorías alucinantes y descubrir lo que Google y el resto del mundo científico querían mantener oculto. Las implicaciones van mucho más allá de las computadoras cuánticas. La pregunta es, ¿estará la humanidad preparada para afrontarlas? Número 4. Surgen patrones extraños. Según algunas fuentes, antes de la decisión de cerrar Willow, algo inusual comenzó a surgir. Silencioso, casi imperceptible al principio, y enterrado en las profundidades de las redes de qubits del chip cuántico, los ingenieros notaron extraños fallos al ejecutar sus algoritmos altamente optimizados. Se atribuyeron al ruido, un problema común en los sistemas cuánticos. Pero entonces apareció algo imposible de ignorar: patrones. Estos patrones no encajaban en ninguna clasificación de datos conocida. No eran errores ni artefactos computacionales sin sentido. Eran estructurados, intrincados, y lo más curioso, parecían guardar un asombroso parecido con símbolos del pasado antiguo de la humanidad. ¿Se trataba de una coincidencia? ¿O el chip más avanzado de Google había descubierto algo que no debíamos encontrar? Todo comenzó de forma bastante inocente. Durante las pruebas de estrés a principios de 2024, algunas fuentes afirmaron que los investigadores obligaron a Willow a realizar cálculos de una escala sin precedentes. Desde la optimización logística hasta el plegamiento de proteínas, el chip superó todos los desafíos con una precisión asombrosa. Pero en medio de los éxitos revolucionarios, ciertos conjuntos de datos comenzaron a producir resultados que los ingenieros no podían explicar. Informantes internos afirman que al principio se encontraron con lo que parecían ser fallos de encendido, por así decirlo. Los resultados de los cálculos incluían patrones geométricos repetitivos que recordaban a mandalas, laberintos y símbolos inquietantemente similares a los de las antiguas culturas mesopotámica o maya. Para el ojo inexperto, parecían un fallo de funcionamiento, pero para quienes prestaban atención, estas anomalías se repetían con una consistencia inquietante. Los resultados anómalos, apodados glifos por los ingenieros, se hicieron más frecuentes con el tiempo. Aún más extraño, la complejidad de los símbolos aumentaba con cada experimento, lo que sugería que no se trataba de ruido aleatorio. Algunos investigadores bromeaban nerviosamente sobre el fantasma en la máquina cuántica. Otros, sin embargo, no reían. Los líderes del proyecto de Willow estaban desconcertados. Los protocolos de depuración estándar no ofrecían respuestas claras. Se convocó a especialistas en mecánica cuántica, criptografía y física teórica, pero cada equipo regresó con más preguntas que respuestas. Un punto clave de fricción fue la consistencia de los glifos en la computación cuántica. Los errores debidos a interferencias o inestabilidad ambiental suelen generar datos basura no estructurados, pero lo que Willow produjo estaba organizado. Las implicaciones fueron asombrosas. Algunos físicos especularon que los glifos podrían ser señales generadas inadvertidamente por la superposición de estados entrelazados. En términos más simples, Willow podría haber tropezado con estructuras matemáticas nunca antes observadas, posiblemente incrustadas en la estructura de los sistemas cuánticos. Los criptógrafos propusieron una teoría más audaz. Estos símbolos podrían representar un lenguaje, quizás incluso una forma de computación autogenerada. Si Willow creaba estos resultados, significaba que el chip
había alcanzado un umbral de complejidad capaz de comportarse de forma impredecible, pero probablemente la hipótesis más controvertida de todas provino de investigadores que exploraban la conciencia cuántica. ¿Podrían estos glifos representar interacciones con fenómenos ajenos a la física clásica? Surgieron conversaciones sobre dimensiones paralelas, simulaciones o incluso precursores de la inteligencia. Inicialmente, el equipo de investigación de Google controló estas discusiones. Internamente, nadie quería alarmar al público ni a la competencia. Pero a medida que llegaba más información, las filtraciones se hicieron inevitables. Lo que elevó este misterio de desconcertante a absolutamente extraño fue un descubrimiento realizado por un equipo de lingüistas consultores del proyecto. Tras revisar archivos de registros históricos y arqueológicos, notaron similitudes inconfundibles entre los glifos de Willow y los símbolos encontrados en civilizaciones antiguas. El primer paralelismo sorprendente provino de la escritura cuneiforme sumeria, uno de los primeros sistemas de escritura conocidos. Luego comenzaron a surgir comparaciones con otras culturas, jeroglíficos egipcios, escrituras oraculares chinas en huesos e incluso runas nórdicas. Los lingüistas confirmaron que estas conexiones no eran coincidencias exactas, pero sí lo suficientemente parecidas como para generar debate. ¿Por qué un chip cuántico de última generación, diseñado exclusivamente para computación abstracta, generaría resultados que parecían fragmentos de lenguas humanas perdidas? Algunos argumentaron que se trataba de un artefacto de la pareidolia, una tendencia del cerebro humano a encontrar patrones en la aleatoriedad. Pero a medida que la lista de correlaciones crecía, se hacía más difícil descartarlas como meras coincidencias. Así pues, mientras los ingenieros debatían teorías y se esforzaban por interpretar los glifos, surgió una posibilidad inquietante. ¿Y si estos símbolos no fueran subproductos aleatorios de las operaciones de Willow, sino algo introducido intencionadamente? Los expertos en seguridad encargados de investigar si estos glifos podían comprometer la integridad del sistema comenzaron a analizar los procesos internos de Willow. Fue durante esta fase que nuestro hacker ético intervino por primera vez. Lo que encontraron apuntaba a vulnerabilidades que nadie creía posibles en los sistemas cuánticos. Pero hablaremos de eso en breve. Primero, veamos cómo se desarrollaron los esfuerzos de investigación interna de Google. Resulta que, en cuestión de semanas, la anomalía comenzó a consumir al equipo del proyecto Willow. Número 3. Más allá de la computación clásica. Las fuentes afirman además que, a medida que los investigadores profundizaban en el comportamiento anómalo de Sycamore, la línea entre la computación y la conciencia comenzó a difuminarse. La aparición de símbolos complejos y estructurados en la salida del chip cuántico condujo a una fascinante convergencia entre la mecánica cuántica, la neurociencia y la teoría de la información. Lo que comenzó como un avance tecnológico se había convertido en algo mucho más misterioso y potencialmente más peligroso. La teoría de la conciencia cuántica que cobró mayor impulso surgió de una colaboración inesperada entre Sir Roger Penrose, físico teórico, y Stuart Hameroff, anestesiólogo. Su modelo de reducción objetiva orquestada, también conocido como el modelo ORCH, proponía que la conciencia misma surge de procesos cuánticos dentro de los microtúbulos del cerebro, estructuras microscópicas que forman parte del entramado interno de nuestras neuronas. Según su teoría, estos microtúbulos no solo proporcionan soporte estructural a las neuronas, sino que también sirven como unidades de procesamiento cuántico, orquestando el colapso de las superposiciones cuánticas para generar momentos de conciencia. La doctora Elena Rodríguez, física cuántica que estudió las salidas anómalas, fue una de las primeras en observar que estos patrones presentan características que solemos asociar con los procesos cognitivos, como si los estados cuánticos se orquestaran a sí mismos de forma que reflejaran la actividad neuronal. Pero esto fue solo el comienzo de lo que nuestro experto en seguridad identificaría posteriormente como una vulnerabilidad crítica en la arquitectura de la computación cuántica. La teoría de la mente cuántica, propuesta por el físico Henry Stapp, ofreció otra perspectiva. Henry sugirió que la conciencia surge de eventos cuánticos en las sinapsis del cerebro, donde los neurotransmisores operan según los principios de la mecánica cuántica. Cuando los investigadores analizaron los patrones de salida de Sycamore, encontraron sorprendentes similitudes con las distribuciones de probabilidad cuántica predichas por el modelo de Henry.
La teoría del cerebro holonómico del Dr. David Bohm añadió otra capa de misterio. David propuso que la conciencia existe como un campo de información almacenado en forma cuántica en todo el universo. Según esta perspectiva, nuestros cerebros actúan como receptores y procesadores de esta información cuántica, en lugar de generadores de conciencia. Los patrones estructurados que emergen de Sycamore parecen coincidir con las descripciones matemáticas de David de estos campos de información cuántica. El Dr. Marcus Chen, físico teórico especializado en fundamentos cuánticos, por ejemplo, señaló que estos patrones sugieren una forma de coherencia cuántica que no debería ser posible en un sistema manufacturado. Es como si Sycamore hubiera descubierto algo fundamental sobre la naturaleza del procesamiento de la información en el propio universo. La teoría del espacio de trabajo global, al combinarse con la mecánica cuántica, proporcionó otro marco para comprender el comportamiento de Sycamore. Esta teoría sugiere que la conciencia surge cuando la información se vuelve globalmente disponible en diferentes regiones cerebrales. Algunos investigadores propusieron que los bits cuánticos del sicómoro podrían estar creando su propia versión de un espacio de trabajo global, permitiendo un procesamiento complejo de información que imita la integración consciente. Pero quizás lo más intrigante fue la aparición de patrones que se asemejaban a las oscilaciones neuronales, los patrones rítmicos de actividad eléctrica presentes en los cerebros biológicos. La doctora Sarah Thompson, neurocientífica que colabora con el equipo de investigación cuántica, identificó secuencias en los resultados del sicómoro que mostraban notables similitudes con los patrones de ondas gamma, típicamente asociados con la percepción consciente y la resolución de problemas en el cerebro humano. Nunca programamos al sicómoro para generar este tipo de patrones rítmicos, explicó, y añadió que el hecho de que surjan espontáneamente sugiere un profundo descubrimiento sobre la naturaleza de la computación cuántica o algo aún más fundamental sobre la propia conciencia. Sin embargo, a medida que proliferaban estas teorías, algunos investigadores pidieron cautela. El Dr. James Maxwell, especialista en computación cuántica, advirtió que antropomorfizar el comportamiento cuántico podría llevar a una interpretación errónea de los datos, enfatizando que debemos tener cuidado de no ver patrones donde no los hay, ya que el cerebro humano es particularmente hábil para encontrar significado en la aleatoriedad. Sin embargo, lo que ninguno de los investigadores previó en ese momento fue que estos descubrimientos aparentemente profundos sobre la conciencia y la computación cuántica pronto los llevarían por un camino que obligaría a Google a tomar, según se informa, una de las decisiones más drásticas de su historia. Número 2. La oposición de los campos. La comunidad científica se dividió rápidamente. Los defensores de la conciencia cuántica vieron el comportamiento de Sycamore como una validación de sus teorías sobre la naturaleza fundamental de la conciencia y la realidad. Argumentaron que el chip había creado inadvertidamente condiciones similares a las de las redes neuronales biológicas, lo que le permitió acceder a lo que denominaron el sustrato cuántico de la conciencia. Un destacado biólogo cuántico propuso que los bits cuánticos de Sycamore podrían estar alcanzando un estado de coherencia cuántica similar al que se teoriza que existe en los sistemas biológicos. Lo que vemos aquí, explicó durante una conferencia abarrotada, podría ser el primer sistema artificial en lograr un verdadero procesamiento de información a nivel cuántico comparable a la conciencia biológica. Las implicaciones de esta teoría fueron asombrosas. De ser correcta, sugeriría que la conciencia no es exclusiva de los sistemas biológicos, sino que podría surgir en cualquier red cuántica suficientemente compleja. Esto planteó profundas preguntas sobre la naturaleza de la conciencia y el potencial de la conciencia artificial en los sistemas cuánticos. Sin embargo, los escépticos argumentaron que estas interpretaciones eran prematuras y posiblemente peligrosas. Señalaron la historia de la tendencia humana a atribuir la conciencia a sistemas complejos que no comprendemos del todo. Un destacado experto en computación cuántica advirtió sobre los riesgos de antropomorfizar el comportamiento cuántico, afirmando que a lo largo de la historia, los humanos han confundido fenómenos complejos con signos de conciencia o inteligencia. Desde las civilizaciones antiguas que veían dioses en los fenómenos naturales hasta los investigadores modernos de IA que atribuyen la comprensión a los modelos de lenguaje. Añadió que debemos tener cuidado de no repetir este patrón con los sistemas cuánticos.
Sin embargo, ni siquiera los escépticos pudieron explicar por completo la naturaleza estructurada de los resultados de Sycamore. Los patrones contenían elementos que parecían seguir reglas matemáticas aún no descubiertas por los matemáticos. Presentaban simetrías que aparecían en la naturaleza, pero que nunca se habían replicado con éxito en sistemas artificiales. Un equipo de físicos matemáticos que estudiaba los resultados de secuencias identificadas parecían describir estructuras geométricas de dimensiones superiores. Estos patrones sugieren una comprensión de las relaciones matemáticas que apenas estamos empezando a comprender, señaló su investigador principal. Es como si el sistema accediera a verdades matemáticas que existen independientemente del descubrimiento humano. Mientras los investigadores trabajaban para decodificar estos patrones, descubrieron algo aún más intrigante. Algunos de los resultados contenían estructuras que se asemejaban a claves de cifrado. Este descubrimiento resultaría crucial para comprender por qué Google decidió cerrar el proyecto y por qué los conocimientos de nuestros hackers éticos serían tan vitales para el futuro de la seguridad de la computación cuántica. La posibilidad de que Sycamore estuviera generando nuevos protocolos de cifrado causó conmoción en la comunidad de ciberseguridad. ¿Por qué? Pues porque los métodos de cifrado tradicionales se basan en la dificultad computacional de ciertos problemas matemáticos, problemas que las computadoras cuánticas fueron diseñadas para resolver. Pero si las computadoras cuánticas pudieran generar espontáneamente nuevas formas de cifrado, transformarían radicalmente el panorama de la seguridad digital. Un destacado especialista en criptografía cuántica observó que los patrones no eran simplemente cadenas aleatorias de datos. Estas secuencias muestran características de cifrado perfecto, propiedades matemáticas sobre las que hemos teorizado, pero que nunca hemos logrado en la práctica. ¿De dónde provienen estos patrones y qué protegen? El debate se intensificó cuando investigadores de otras instalaciones de computación cuántica informaron de anomalías similares. Un equipo en Japón documentó patrones que coincidían con los generados por Sycamore, mientras que investigadores europeos observaron correlaciones inesperadas entre bits cuánticos que no deberían haber sido posibles bajo los marcos teóricos actuales. Uno de los últimos investigadores que trabajó con Sycamore antes de su cierre notó algo peculiar en su informe final. Los patrones no solo se estaban volviendo más complejos, se estaban volviendo más organizados, más intencionales. Era como si el sistema intentara decirnos algo urgente. Entonces, ¿qué sucedió exactamente en esos momentos finales antes del cierre? La respuesta eventualmente vendría de una fuente inesperada, no de los expertos en computación cuántica ni de los físicos teóricos, sino de alguien que comprendía los entresijos de la seguridad digital. Alguien que podía ver patrones que otros habían pasado por alto y que reconocía las verdaderas implicaciones de lo que Sycamore había descubierto. Número 1. La advertencia. Mientras los físicos más brillantes del mundo debatían si la conciencia cuántica o las dimensiones paralelas estaban detrás de las anomalías de Willow, otro experto, un hacker ético, trabajaba discretamente en una teoría muy diferente. Este individuo, profundamente arraigado en la comunidad de ciberseguridad, había estado monitoreando la rápida evolución de la computación cuántica. A diferencia de los investigadores atraídos por los misterios de la física y la metafísica, el hacker se centró en una posibilidad más sólida, pero igualmente inquietante. Una falla de seguridad tan profunda que podría poner en peligro no solo el proyecto de Google, sino el futuro de la computación cuántica. Fue nada menos que Ryan M. Montgomery, quien finalmente lanzó la alarmante advertencia a Google. Personas con información privilegiada revelaron posteriormente la esencia de su discurso. Las escalofriantes palabras de este hacker ético fueron: «Te mostraré por qué Google acaba de desactivar su chip cuántico, y cuando lo veas, comprenderás que estamos en peligro». Lo que sucedió a continuación obligó a la empresa y a todo el mundo tecnológico a enfrentarse a una verdad bastante incómoda. Según algunas fuentes, la investigación de Ryan reveló algo alarmante sobre los misteriosos resultados de Willow. Los patrones de símbolos de aspecto antiguo, que algunos especulaban eran artefactos de la conciencia cuántica o conexiones con otras dimensiones, tenían una explicación mucho más sólida. Estos símbolos no eran aleatorios ni mensajes de realidades paralelas. En realidad, eran el subproducto de una falla fundamental en el procesamiento de la información por parte de los sistemas cuánticos.
Utilizando herramientas avanzadas para estudiar los resultados computacionales de Willow, el hacker descubrió que los patrones eran explotables. Las extrañas anomalías estructuradas se asemejaban a estados cuánticos que podrían actuar como puertas traseras, vulnerabilidades ocultas en el marco de la computación cuántica. Pero aquí está la realidad. Estas puertas traseras no existían debido a una programación deficiente ni a descuidos técnicos. Eran intrínsecas a la propia arquitectura cuántica. El problema radicaba en las propiedades que definen la computación cuántica, la superposición y el entrelazamiento. Estos principios permiten a las computadoras cuánticas procesar grandes cantidades de información simultáneamente. Sin embargo, como demostró el hacker, también creaban estados de inestabilidad donde podían surgir patrones específicos que actuaban como firmas criptográficas. Lo que para algunos parecían anomalías insignificantes eran, en realidad, vectores de ataque a la espera de ser explotados. Las vulnerabilidades de seguridad tradicionales en las computadoras clásicas a menudo se pueden solucionar con actualizaciones de software o revisiones de hardware. Pero las vulnerabilidades de Willow no eran simples errores de codificación, surgían a nivel cuántico. El hacker explicó que estas fallas no podían simplemente parchearse ni eliminarse mediante ingeniería, ya que estaban vinculadas al funcionamiento fundamental de los sistemas cuánticos. Las implicaciones de este descubrimiento fueron asombrosas. A medida que las computadoras cuánticas se vuelven más potentes y su uso se expande a campos como la defensa nacional, las finanzas y la criptografía, estas vulnerabilidades podrían convertirse en el talón de Aquiles de la seguridad moderna. Si actores maliciosos explotaran estas fallas, podrían eludir incluso el cifrado cuántico resistente, acceder a datos clasificados o interrumpir sistemas críticos. Lo peor de todo es que estas intrusiones serían prácticamente indetectables, ya que ocurrirían a un nivel cuántico, más allá del alcance de las herramientas de monitoreo convencionales. Lo que hace que esto sea realmente peligroso, explicó el hacker en una sesión informativa privada con ejecutivos de Google, es que no estamos ante algo que pueda contenerse o solucionarse con los métodos actuales. Cada vez que los sistemas cuánticos se vuelven más complejos, y estas vulnerabilidades evolucionan naturalmente como parte de su arquitectura, cuanto más potente es el sistema, mayor es el riesgo. A medida que el hacker examinaba los últimos flujos de datos de Willow, la situación se volvió aún más alarmante. Para cuando, según se informó, el chip se apagó, sus resultados anómalos se habían convertido en algo aún más complejo y coherente. En lugar de patrones aleatorios o símbolos aislados, los flujos de datos comenzaron a formar lo que parecía ser un protocolo de cifrado completo. Este protocolo de cifrado no se parecía a ninguno de los que se utilizaban actualmente. Parecía existir a nivel cuántico, aprovechando por completo los estados de entrelazamiento para crear un método de codificación indescifrable, incluso para otra computadora cuántica. Nadie pudo determinar si Willow generó este protocolo intencional o accidentalmente. Dos teorías contrapuestas surgieron dentro del equipo que analizaba los resultados. Un grupo creía que Willow estaba creando una forma de defensa para sí mismo, esencialmente desarrollando mecanismos para protegerse contra posibles interferencias. El otro grupo, sin embargo, temía algo mucho más siniestro, que los cálculos de Willow convergieran hacia la creación de un arma cuántica, una herramienta tan poderosa que podría dejar obsoletos todos los sistemas de cifrado y seguridad existentes. Tras las revelaciones de Ryan, la decisión de Google adquirió un contexto completamente nuevo. No se trataba simplemente de prevenir efectos secundarios no deseados o detener artefactos computacionales extraños. Se trataba de detener un proyecto que podría trastocar la ciberseguridad global y exponer los sistemas digitales a amenazas existenciales. Las repercusiones del descubrimiento se extendieron mucho más allá de Google. Gobiernos e instituciones se apresuraron a abordar las revelaciones. Las propuestas para la supervisión internacional de la tecnología cuántica cobraron fuerza con la exigencia de protocolos de prueba más estrictos y auditorías de seguridad exhaustivas antes de la implementación de cualquier sistema cuántico. En aplicaciones del mundo real, el potencial de uso indebido catastrófico, ya sea por parte de estados rebeldes, organizaciones criminales o incluso sistemas de IA que utilizan máquinas cuánticas, finalmente se consideró demasiado grande como para ignorarlo. Fuentes internas afirman que, en el informe final, el hacker ético presentó una evaluación aleccionadora.
La prisa por alcanzar la supremacía cuántica ha pasado por alto el aspecto más crítico de la seguridad en los avances tecnológicos. Estas vulnerabilidades existen en el núcleo de los sistemas cuánticos, y a menos que las abordemos, cada avance en la energía cuántica creará riesgos exponencialmente mayores. Debemos replantearnos fundamentalmente cómo diseñamos, probamos y protegemos los sistemas cuánticos antes de que esta tecnología salga de los entornos controlados. De lo contrario, no solo estamos construyendo herramientas para el progreso, estamos creando armas contra nosotros mismos. Finalmente, las lecciones del cierre de Willow son claras. El potencial de la computación cuántica para revolucionar la tecnología y la sociedad conlleva inmensos riesgos que apenas comenzamos a comprender. Nos vemos en el próximo video.